Nos encontramos en Guadalajara, en el embalse de Entrepeñas, una masa de agua navegable de 3.213 hectáreas que forma parte del cauce del río Tajo. Al norte de este pantano aparece imponente un viaducto construido en 1956 que salva una distancia de más de 230 metros. Este puente, junto con la presa que se encuentra al sur, cerca de Sacedón, se convierten en los únicos pasos que comunican las orillas de este embalse. Con más de 60 años de vida, esta estructura muestra ciertas patologías que requerían de una rehabilitación urgente, y para ello era necesario trabajar de forma segura en zonas con un acceso complicado. ANEUR, empresa especializada en la fabricación y el montaje de estructuras auxiliares, entra en el proyecto para dar una solución a este problema. El Ministerio de Transportes sacó a concurso el proyecto de la rehabilitación del viaducto de Entrepeñas y la empresa que resultó ser la adjudicataria contrató los servicios de ANEUR para la realización del proyecto, cálculo estructural y la propia instalación en sí del andamio en el viaducto, lo cual fue un proyecto muy interesante para ANEUR. Como punto de partida, el departamento técnico analizó las posibles soluciones y realizó el proyecto completo del andamio sobre el viaducto con el fin de determinar la geometría, su funcionalidad y, por supuesto, analizar y verificar su seguridad estructural. El Ministerio de Transporte puso como condición innegociable que pudiera permitirse el tráfico rodado, ya que esta carretera da servicio a muchos municipios de la zona, siendo la principal vía de comunicación entre Chillarón del Rey y Durón o Budia. Además, al hallarse en los límites de una zona protegida, era necesario que el andamio estuviese instalado antes de que comenzase el periodo de anidación de las aves, de acuerdo con los requisitos de la Administración. Para llevar a cabo este proyecto se utilizaron los dos sistemas de andamios de ANEUR, el sistema multidireccional Unring System, más versátil y adaptable a cualquier geometría, y el sistema de andamio de marco ANFA System, una solución óptima para el montaje rápido en fachadas lisas o geometrías sencillas. Ambos sistemas están certificados conforme a las normas UNE en 12810 y 12811. La realización del montaje se dividió en 3 fases. La primera fase consistió en un montaje secuencial del andamio apoyado en tierra firme en el tramo de aproximación formado por 9 arcos. Inicialmente se cubrieron los 3 primeros, de mayor altura que los demás. Conforme los trabajos de rehabilitación fueron progresando, el andamio se fue reinstalando a los arcos restantes hasta completar la totalidad del tramo. En segunda fase se montó el tramo opuesto, formado solo por 3 arcos pero con la topografía mucho más abrupta. Por ello, el montaje fue más costoso, pero a pesar de todo se llevó a cabo con éxito y en tiempo. Ahora quedaba lo más difícil, el tramo central. Formado por una pila que separa 2 grandes arcos dobles de hormigón armado de 48 metros de longitud y 26 metros de altura, no quedaba otro remedio que plantear un andamio suspendido arrancando desde el tablero. No se podía cortar el tráfico durante los trabajos de rehabilitación, por lo que se proyectó una galería a lo largo de todo el puente que permitía un paso suficiente para la circulación en un único carril. Para garantizar la estabilidad durante el montaje, se colocaron contrapesos y se fijaron las bases de nivelación al pavimento. Con la galería montada era preciso instalar unos pórticos de gálibo en los accesos al viaducto. Se dispuso un semáforo en cada pórtico para regular el paso de vehículos, puesto que el único carril de circulación obligaba a ser utilizado en 2 sentidos. El diseño del andamio suspendido se realizó de tal forma que siempre tratase de apoyar tanto en los arcos principales como en las vigas riostras que los comunicaban. Una vez diseñada la galería y disponiendo del plano esquemático del viaducto, procedimos al diseño del andamio suspendido, realizando apoyos intermedios sobre elementos portantes para aligerar la sobrecarga del mismo y cubrir el resto de zonas donde era necesario intervenir. Sin embargo, era ineludible el hecho de que parte del andamio suspendido debía ir anclado a la cara inferior del tablero. El estado avanzado de fisuración del hormigón obligó al uso de anclajes químicos para garantizar una resistencia suficiente. Sin embargo,
El endurecimiento de este tipo de anclajes llevaba más tiempo que los convencionales, de modo que se adoptó una solución mixta de anclajes químicos y mecánicos para poder cerrar los pórticos de andamio bajo el tablero. Todo ello quedó contemplado en la fase del proyecto. La complejidad del montaje de los tramos suspendidos obligaba a que se trabajase lentamente. Previo al inicio de la tercera fase, los equipos de montaje recibieron una formación práctica para efectuar un montaje correcto, haciendo hincapié en las medidas de seguridad. Debido a los plazos de ejecución exigidos por el Ministerio, el tramo central debía quedar terminado en 3 meses. Los días de lluvia y viento no ayudaban a cumplirlos. Para poder hacerlo, se incrementaron los medios y el personal en la obra, llegando a contar con hasta 16 trabajadores en las labores de montaje del andamio. Conforme se desarrollaba el montaje, el personal de rehabilitación podía hacer su trabajo. Finalmente, tras meses de un duro e intenso trabajo, el montaje de la última fase estaba terminado. Un total de más de 200 toneladas de andamio suspendido, un alarde de ingeniería, de logística, de superación y esfuerzo, que ha sido posible gracias al trabajo en equipo de todas las personas que han formado parte de este gran proyecto de ANEUR.